Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Dios bueno y maravilloso, que nos permites congregarnos por tu bondad para alabarte. En este momento vamos a recibir la predicación de tu palabra. Y te pido, oh Dios, que no sea ni mi mente ni mi lengua pecaminosa la que esté hablando y exponiendo tu verdad, sino que tu Espíritu Santo permita que todo lo que se diga sea de tu agrado, para tu gloria y para nuestro deleite en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que puedan ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Vamos a estar hablando de esta sección del Evangelio de Juan. Hace algunas semanas, algunos de ustedes recordarán que estuvimos hablando acerca de los versículos que preceden, que están previo a esta sección, y estábamos hablando de cómo Juan el Bautista estaba dando testimonio, y que el testimonio que Juan el Bautista daba no era de él, no era acerca de lo bueno en palabra que era o de lo sufrido que había sido en el desierto, sino que su testimonio era acerca de Cristo. Entonces continuamos tomándolo desde ahí, donde Juan el Bautista empieza a hablar qué es lo que él está predicando. Y vamos a Juan 1 del 29 al 34 y dice: al día siguiente vio a Jesús, hablando de Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si hacemos memoria, recordamos hacia la ley dada por Moisés al pueblo de Israel, había varios medios para expiar, pero cada uno de estos medios o cada uno de este tipo de sacrificio involucraba la muerte de un animal, pero ninguna de estos vamos a encontrar un cordero, era otro tipo de animal. Entonces, partiendo de aquí, muchos pueden comenzar a decir o han dicho que lo que Juan estaba diciendo, porque encontramos Cordero de Dios en Juan y luego el mismo autor lo repite en Apocalipsis, estamos diciendo, o muchos están diciendo que no, Juan estaba inventando un poco. Juan estaba, tanto el escritor o Juan el Bautista estaban hablando o inventando cosas que no tenían sentido. Porque dicen, ¿por qué va a estar hablando de un cordero que quita el pecado cuando no había precedente de corderos que se hacían como sacrificios para limpiar el pecado? Sin embargo, hay un punto que tenemos que mantener presente. Juan el Bautista, el mismo Jesucristo lo declara después, era un profeta. Y estaba hablando con voz de profeta también. Entonces estaba hablando una revelación de parte del Señor. Pero también podemos hacer unos pasos atrás y podemos ir a Génesis. Y encontramos en Génesis cuando el Señor le dice a Abraham: dame a tu hijo amado, y llévalo a un sacrificio a mí. Y van camino. Génesis 22. Y cuando está a punto este hombre de matar a su hijo, ¿qué sucede? Aparece un cordero, hay un ángel que le dice: detente. Y hay un cordero que está atrapado. Y este cordero viene y se convierte en un sustituto. En un sustituto. Mantengamos esa parte ahí presente. Luego avanzamos y vamos a la Pascua. Éxodo 12. Se establece la Pascua. Y en este tiempo, ¿qué sucedió? El Señor mandó que agarraran sangre de los corderos y marcaran las puertas. Y las puertas que estuvieran marcadas, el ángel de la muerte iba a pasarlas por alto. En esa casa no iba a haber muerte. Entonces estamos viendo cómo la sangre de un cordero está evitando la muerte. Y luego llegamos. ¿Cuál es el pasaje que más viene cuando podemos hablar de un cordero sufrido, inmolado, llevado al sacrificio? Isaías 53.
Estamos viendo a un cordero que está sufrido, que va para pagar los pecados de otros, que va como sustituto, que va por otros para estar sufriendo. Entonces estamos viendo cómo hay antecedentes de que había un cordero, de que había aspectos que relacionaban esta palabra y este animal con la cultura judía. Entonces cuando dicen aquí el cordero que quita el pecado del mundo, no está hablando sin ninguna referencia. No está hablando, no es como que dijera, ahí va el gato que quita el pecado. Nadie va a relacionar un gato, a menos que fueran en otros lugares allá por Asia. Pero nadie va a relacionar un gato, ni ningún otro animal. Entonces, hablar del cordero tenía sentido dentro del esquema cultural de las personas que lo estaban escuchando. Pero luego muestra otro punto, que quita el pecado. ¿Que quita el pecado de quién? Del mundo. Aquí hay que tener cuidado. Muchas veces se ha hablado desde aquí que cuando se dice mundo, a veces se refiere o se puede utilizar para hablar totalidad o sin excluir a algunos. Entonces cuando está hablando aquí no está diciendo, este es el Cordero de Jesucristo que le quita el pecado a todo el mundo. Completamente. Porque estamos viendo, porque entonces estaríamos yendo en contra de lo que es la verdad de la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Y cuando leemos la verdad, cada capítulo de la Biblia, tenemos que ir y entenderla desde inicio a fin, verla en toda su historia de redención. Entonces lo que está diciendo es que quita el pecado del mundo sin distinción de raza, de género, de aquellos que son suyos. Ahora, ¿por qué quitar un pecado del mundo? Porque en Romanos 3 vemos que todos pecamos. Ni siquiera los niños que están acá pueden darse golpes en el pecho y decir yo no soy pecador. Porque solo hay un criterio para constituirse como pecador y es ser un ser humano. Si alguno de ustedes no es un ser humano, entonces no es un pecador, pero no es el caso. Entonces había una necesidad inherente en ser limpio, en ser quitado el pecado de cada uno. Y esto es probable que estuviese muy presente en los lectores, los que estaban escuchando a Juan el Bautista. Porque él señaló, allá va el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la labor de Juan era señalar y decir, arrepiéntanse, hay pecado en ustedes. Yo no lo quito, viene otro que lo va a quitar. Entonces, cuando él lo dice, es probable que todos digan, ok, allá puede ser. Más adelante vamos a ver en otra ocasión quienes responden de esta forma, que está del versículo 35 en adelante, lo podrán leer. Pero había quienes entendían cuando es este señalamiento, ok, relacionan, la predicación era arrepiéntanse, hay pecado en ustedes, por eso arrepiéntanse. Yo no lo quito, pero viene alguien que sí lo va a quitar. Y cuando están ahí, aquel es. Volviendo a lo que habíamos hablado hace algunos días. Ese es el testimonio de Juan. Predicar a Cristo, mostrar a Cristo, señalar al Cordero que necesita cada uno de nosotros, que necesita cada persona en cada momento de la humanidad. Luego volvemos a ver Cordero, tanto en el Evangelio de Juan, en esta sección, como en 1 Pedro 1:19, cuando Pedro identifica o dice que somos limpiados de nuestros pecados por la sangre de un Cordero, es decir, Cristo. Él lo dice de esa forma. Y finalmente, aparece nuevamente el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, el único que puede abrir los sellos, que llega victorioso cuando está Juan derrotado y triste porque no hay nadie que se muestra capaz de poder abrir esos sellos, no hay nadie que se muestre victorioso ante el mal, que se levante ante todo aquello que está contra el Señor. Y aparece el Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado es un Cordero también que triunfa. No es un Cordero que es derrotado.
No es un cordero que no tiene fuerzas ni capacidades para levantarse. Es un cordero triunfante. Pero ¿qué más estamos viendo acá? Vemos una obra del cordero que tiene su origen en la Trinidad. Es este momento en donde dice Juan, alguien me dijo, que era el Padre, que sobre aquel que viese descender el Espíritu Santo, este es el Cordero. Y estamos viendo en este momento cómo está la Trinidad actuando, cómo está mostrándose. El Señor siempre ha actuado, cuando muestra en su palabra, que hay una revelación progresiva. Lo que nosotros en este momento conocemos, hubo elementos que los profetas o que algunas personas del Antiguo Testamento en ese momento no lo conocían. Digo en ese momento porque no sé si ahorita en ese reposo que tienen en Cristo sabrán todo esto. No me dice la palabra, o al menos no lo he visto que me lo diga. Pero en ese momento no tenían eso. Nosotros tenemos esta revelación porque el Señor ha ido progresivamente obrando, mostrándose. Y en el Antiguo Testamento Él da muestras de la Trinidad, pero aquí es ese gran telón donde se abre por completo y muestra que aquí está la Trinidad, que cuando lo leemos en Efesios 1 está mostrando cómo ese pacto de redención, desde antes de crear todo lo que había, establece salvar a los que son suyos. Entonces este cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está actuando porque es la obra, porque es lo predeterminado por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Está viniendo para cumplir y dar aquella esperanza que en Génesis encontramos que se dio después de la caída. No había esperanza para un ser humano pecador que había caído de ese estado de gracia en el que estaba, de ese estado en el cual podía decidir o no pecar, y que decidió pecar, y que cuando peca se llena de vergüenza y corre a ocultarse y trata de tapar lo que en ese momento consideraba que había sido su falta. Entonces se promete este cordero, se promete un medio de salida, se promete una redención. Y como lo estábamos viendo, no es algo, o como lo estaba diciendo, no es algo que fue como muchas personas a veces quieren utilizar y decir, Dios tenía un plan A, falló, salió el plan B, el C, el D, el E, y entonces llegó al plan Z, que fue entonces, no, redimirlos por Jesucristo. Jesucristo ha sido el plan siempre. No ha habido planes A, B, C, D. Jesucristo ha sido siempre el plan predeterminado del Señor para podernos traer a Él, para podernos llevar y tener un estado de paz con el Señor. Y luego vemos también que este cordero va a ser un bautismo. Va a bautizar a los que son suyos. Juan estaba bautizando en agua. Estaba bautizando para hablar acerca de arrepentimiento. Estaba mostrando y estaba diciendo, hay maldad en cada uno. Hay maldad en ustedes, arrepiéntanse. A unos incluso les dijo víboras. Está mostrando cuánta maldad puede haber en el corazón humano. En ese corazón humano nuestro, que en nuestra maldad muchas veces nos convertimos en jueces en decir, aquel marero, aquel violador, aquel lo otro, aquel político en aquello. ¿Y saben por qué nosotros nos paramos y decimos eso? Porque creemos que como no hemos hecho eso, podemos señalar, pero no lo hemos hecho, porque el Señor en su gracia ha restringido la maldad de nuestro corazón para no llegar a esos niveles.
Cada uno de nosotros aquí es capaz de ser un asesino en serie, un violador en serie. Cada madre aquí es capaz de asesinar a sus propios hijos. Cada hombre aquí es capaz de golpear sin misericordia a su esposa, y espero que no esté pasando eso. Cada hijo aquí es capaz de ser malcriado y deshonrar a sus padres. Y podemos seguir apilando. Y no lo hemos hecho, porque es la misericordia de Dios deteniéndonos. No es porque yo, cómo aprendí moral desde pequeño, cómo aprendí esos principios éticos, cómo está arraigado en mí el temor de no hacer eso. No, es por eso. Es porque Dios es bondadoso. Entonces, esto es lo que estaba anunciando Juan el Bautista. Hay maldad, arrepiéntanse. Y él decía, yo les puedo echar agua para señalar el pecado. Pero viene otro que los bautizará en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo implica un cambio, una conversión, una transformación. Leíamos ahora en la mañana en la meditación de la palabra, la lectura de la palabra en Hechos, cómo aquellas personas, cuando se arrepentían, llevaban sus libros de magia y los tiraban, libros caros, que los tiraban porque transformaban su corazón y rechazaban ese pecado. Entonces es un punto donde tenemos que preguntarnos nosotros, si yo me hago llamar cristiano y me pongo esa etiqueta y sigo actuando de formas pecaminosas en un sentido que busco, que propicio, que deseo, que no mortifico, ¿soy en verdad creyente? ¿He sido transformado en verdad? ¿He conocido ese Cordero? Porque cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo imputa la obra en nosotros, hay un arrepentimiento y no solo hay un remordimiento. Remordimiento puede ser el que siente cualquier persona que no ha conocido al Señor, que ha hecho algo malo, pero que ya se acabó. Remordimiento es el que siente que es un arrepentimiento falso, ese hombre que golpea a su hijo, o esa madre que golpea a su hijo, y dice, perdón hijo, no te vuelvo a lastimar o a castigar de esa forma, y vuelven a hacerlo una y otra vez. O ese joven o adulto también, que dice, no me vuelvo a levantar en la madrugada para ver pornografía e ir después a satisfacerme, pero que propicia formas para llegar a hacerlo. Eso es remordimiento, estar en algo y no actuar. Y no hay mortificación y no nos duele. Y no hay un cambio de conducta. Y es probable también, porque tampoco quiero aseverar, porque no soy el Señor para conocer los corazones de cada quien, ni para conocer sus elegidos y la obra que Él está haciendo en cada uno. Así que no quiero aseverar que si estamos luchando en algunos aspectos con bastante derrota, que no hemos creído en el Señor, pero sí que deben de haber medios por los cuales nosotros empecemos a mortificar el pecado y que se muestre ahora esa santificación progresiva que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de las formas en las que podemos actuar, que podemos hacer, es aquí, mírense alrededor. Nosotros podemos llegar donde otro hermano y decirle, hermano, yo lucho en este pecado. Ayúdame.
Una vez le dije a mi esposa, si vos ves que hay pecados en mi vida que yo no quiero dejar, le di 2 nombres de personas de aquí a la iglesia. Anda donde ellos y hablarles. No me voy a enojar, o quizás si me enoje, pero anda donde ellos y hablarles. Y decirles, esto está pasando en su vida. Creo que es un pecado que no quiere dejar. Tenemos que buscar formas por las cuales nuestros pecados se estén mortificando. Tenemos que ir hacia el Señor y pedir que ese Espíritu Santo, por el cual hemos sido bautizados, nos ayude en este andar diario. Nos ayude, porque no es fácil vivir en esta tierra. No es fácil vivir acá. Y no es porque estemos rodeados de pecadores, empecemos por el pecado que hay en nosotros mismos. Si tiramos una sola persona en el desierto, seguro terminará comiéndose él solo. Por el mismo pecado en el cual mora en él o en ella. Y si es tan difícil vivir en esta tierra, que estamos esperando que sea redimida junto a nosotros, ¿por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no nos esforzamos para ir donde otros que nos apoyen? Es por orgullo. Así que podemos ver, hermanos, podemos ver que todos nosotros somos pecadores. Podemos ver que no hay ninguno de nosotros que pueda darse en el pecho. En este momento quiero hablarle a ustedes, niños. Ustedes, porque sean niños, no significa que no hay maldad en sus corazones. Porque sean niños no significa que no necesitan a Cristo en sus vidas. La fe de sus padres no les ha de salvar. La fe de sus padres no los hará reconciliarse y estar en paz con el Señor. Hay maldad en sus corazones. Si no, solo pregúntense, niños, ¿cuántas veces al día deshonran a sus padres? ¿Cuántas veces en un tan solo día son malcriados, son irrespetuosos? Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los de mayor edad, a veces por creer que se tiene tantos años de experiencia o tantos años de andar en el Señor, pueden llegar a creer o a decir, no, si es que yo he leído la Biblia hasta 10 veces. No, ustedes no han vivido lo que yo he vivido, entonces yo por eso tengo ciertas concesiones. Y tal vez yo no necesite tanto a Cristo como lo pueden necesitar ustedes. Ustedes también necesitan a Cristo porque también hay maldad en sus corazones. La maldad no significa, no es algo que va declinando con los años. Más bien puede ir incrementando por todo lo que se está viendo, por todo lo que el corazón ha ido acumulando de injusticias y de situaciones que pasan en el mundo. No dejen que su edad les haga bajar la guardia en la mortificación de sus pecados. Los que estamos casados, muchas veces pensamos, oh, cuando me case o al estar casado, todos esos instintos pecaminosos de índole sexual se acaban porque hay satisfacción ahí en esa unión. Y pronto descubren que no, pronto descubrimos que no. Porque hay pecado en nosotros. Porque queremos más. O porque tal vez previo al matrimonio nuestra mente fue distorsionada por conversaciones, por videos,
por imágenes, por muchas cosas. Si no, preguntémonos, hombres y mujeres casados, porque también incluye a las mujeres. ¿Cuántas veces pasa esa escena de televisión o esa persona en la calle y se desea? Solteros, ¿cuántas veces no han deseado lo que tienen los casados y dicen, y es que no tengo felicidad plena porque no estoy casado como aquel o como aquella? Si yo estuviera casado o casada, pudiera tener tantas cosas, y empieza a salir esa maldad, esa inconformidad, esa falta de contentamiento. Y podemos seguir. Podemos ir seccionando y llegando por grupos. Y vamos a encontrar que hay maldad en nosotros. Cristianos, el hecho de que hayamos venido a Cristo por su misericordia no significa que se ha acabado la maldad en nosotros y que podemos bajar la guardia por completo y andar exponiéndonos. Aquel que empieza a caminar por fango se va a hundir. Pregúntenle a Pedro cuando quiso caminar en el mar, de pronto empezó a hundirse. No bajemos la guardia. Y si alguno de ustedes aún no es creyente, si alguno de ustedes en este momento no ha dicho al Señor, necesito de Cristo, entienda que lo necesita. Entienda que está en una vía rápida, camino a un castigo eterno. Y que no tiene que haber hecho grandes pecados, humanamente hablando, para llegar a estar en condenación eterna. Como dije al inicio, tiene que ser humano nada más. Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana, ese Cordero de Dios lo necesitamos cada día en nuestras vidas. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es parte del plan trinitario desde antes de la fundación del espacio-tiempo, y que nos da su Espíritu Santo para renovarnos, para que podamos estar en paz con el Padre. Lo necesitamos cada día de nuestras vidas. No olvidemos eso, porque cuando lo olvidemos, vamos a abrir no una ventana, no una puerta, portones enormes para que nuestra maldad explote. Oremos. Señor, tú eres bueno y en esa bondad tuya nos has dado a tu Cordero, que no es ningún plan Z, sino que es el único plan, la única puerta, el único camino, el único medio de salvación. Y a veces en nuestro andar cristiano podemos bajar la guardia y creer que no necesitamos más del Cordero de Dios. Líbranos de tal pensamiento, Señor. No permitas que haya un tan solo minuto en nuestra vida en el cual creamos que podemos por nosotros mismos andar en esta vida. Ayúdanos a recordar que siempre está ahí a la mano, cercano a nosotros, el Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por los suyos. Así que no estamos solos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.